Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. El Evangelio según San Mateo nos ha presentado a Jesús enviando a los discípulos y él también alejándose a la otra orilla del lago de Galilea para continuar su misión. De repente irrumpen en el escenario dos enviados de Juan el Bautista que vienen desde la región de Maqueronte, donde está el Mar Muerto, en donde el Bautista ha sido aprisionado por haber denunciado que no estaba permitido a Herodes tener por mujer a la mujer de su hermano. Y desde la prisión, en donde podía recibir visitas, los discípulos le han informado a Juan de la presencia de Jesús y él envía a dos de ellos a interrogarlo si es él el que había de venir o era necesario todavía esperar a otro. Jesús, en presencia de estos dos emisarios, les hace ver curaciones de enfermos, de ciegos, de cojos, de leprosos. Y luego, habiendo hecho todas estas curaciones, dice a los discípulos de Juan que vayan a decirle lo que vieron y oyeron. Ellos han visto que los cojos andan, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los leprosos quedan limpios. Y estas son señales importantes, pero Jesús agrega una más: y que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Se retiran estos enviados y Jesús se pone a interrogar a la gente acerca de lo que fueron a ver en el desierto. Vieron a Juan, que anunciaba también la conversión, y con su presencia y su vestuario era un signo que debía conmoverlos. Por eso es que les pregunta si fueron a ver una caña agitada por el viento en el desierto, o si fueron a ver un hombre vestido lujosamente. Y el mismo Jesús responde: los que visten con lujo están en los palacios. Y empieza a hablar delante de ellos un elogio, encomiando la dignidad de Juan como un profeta, el más grande entre todos los enviados. Pero Jesús le dice a la gente que ninguno ha habido entre la historia de los hijos de mujer que supere la grandeza en cuanto a dignidad que Juan tiene ante los ojos de Dios. Nadie lo supera, nadie es más grande, pero Jesús presenta una paradoja. En el reino de los cielos, el más pequeño supera a Juan, es todavía más grande o mayor que Juan. Esto muestra que Juan todavía no está dentro del reino de los cielos, o que el reino de Dios es anunciado hasta él y todo comienza después de él. Por eso es que pone como punto de referencia la acción de Juan el Bautista, el tiempo o los días de su misión como precursor, preparándole a Jesús el escenario y el auditorio para que estén dispuestos a recibir al Mesías. Juan ha anunciado la cercanía del reino de Dios, y desde los tiempos de Juan hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos exige esfuerzo.
y los esforzados lo conquistarán. Es necesario aclarar una vez más por qué Jesús habla acerca del reino de los cielos. Literalmente, para los que hablamos español, no tiene un sentido claro. Se trata de un circunloquio, de un rodeo, con el que Jesús, siendo judío y adaptándose a la mentalidad de su época, evita pronunciar el nombre de Dios y se refiere al lugar donde se considera que es la habitación de Dios, los cielos, y que desde allá Dios reina. Pero el reino de los cielos también se ha hecho presente en este ambiente terreno, y dice Jesús que este reino padece o exige violencia. Es una palabra diacetai que parece una voz pasiva, pero aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Puede significar hacer violencia, pero si es voz pasiva significa padecer violencia de parte de otro. Si es el reino que padece violencia, esto significa que con violencia se puede obtener, adquirir o apropiarse, como un águila captura una presa, como un ladrón se adueña de bienes ajenos. Pero hay otro significado también importante, porque Juan está encarcelado, Juan ha sido aprisionado como víctima de la violencia. Él ha anunciado una verdad que favorece y beneficia realmente a Herodes y Herodías si le hacen caso a Juan. Si ellos obedecen su enseñanza, será benéfico para ellos, se podrán salvar evitando una situación de pecado o corrigiéndola. Pero a causa de eso, Juan no solamente será aprisionado, morirá decapitado a causa de que esta mujer no soporta a Juan. Aunque Herodes Antipas lo protege y le gustaba escucharlo, finalmente sucumbe ante la astucia de Herodías, que hace que un verdugo le corte la cabeza. Pero también se nos dice que los fariseos se oponen firmemente, hacen violencia contra el anuncio del reino de Dios. Jesús tiene que enfrentar todo eso. Los discípulos también van a batallar a causa de que los fariseos se oponen, y al final Jesús también será víctima de la violencia. ¿Por qué? Porque lo acusarán en falso, harán que Jesús sea eliminado, acusándolo sin fundamentos y aplicando el poder de la fuerza. Su victoria, la victoria de Jesús sobre la cruz, será en el mundo la victoria de aquellos que ejercitan la violencia sobre los seres humanos. Lo que le ha sucedido a los profetas también, muchos de ellos han tenido que padecer violencia, y por eso es que Jesús dice aquí que los profetas, hasta Juan, profetizaron, y que él, Juan, es Elías. Elías fue perseguido también terriblemente, tuvo que padecer huyendo para que no lo eliminaran, y finalmente él fue elevado al cielo en un carro de fuego. Por eso es que el profeta Malaquías anuncia el retorno de Juan, lo anuncia también el Siráside, y es este momento en que Jesús, diciendo respecto a Juan, que es un profeta que ha padecido la violencia y la persecución, describe de esta manera a Juan como Elías que tenía que venir. Y si Juan es Elías que tenía que venir, ya no hay ninguna duda acerca de lo que Jesús ha sido interrogado de parte de Juan indirectamente por medio de sus discípulos. Si él es el Mesías, entonces la prueba más clara es que Juan es Elías que tenía que venir antes del Mesías, y no hay ya ningún motivo para dudar que Jesús sea el Mesías esperado. Por eso es que Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.